11 de marzo de 2004. Una bomba explota en cercanías de la estación de Atocha, Madrid. Apenas un minuto después se producen otras dos explosiones en el mismo tren. El caos y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la terminal. Son las 7:38 cuando explotan otras dos bombas en un convoy en la estación del Pozo y otra en Santa Eugenia. A las 7:39, 4 explosiones más destrozan otro tren a 500 metros de Atocha. En apenas 3 minutos, 10 bombas reescriben la historia. Madrid acaba de sufrir el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos hacen imposible olvidarlo. Según la sentencia, los 7 suicidas de Leganés: Abdelmajid Fayed, Yamal Admiral, El Chino, Mohamed Azkra, su hermano Rachid, Adenabi Kounya, Rizad Anouar, Alequem Alamari y una persona no reconocida, además de 5 de los cuales 2 están en prisión en Marruecos y uno en Italia por causas distintas al 11M, colocaron en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid 13 artilugios explosivos. Los nombrados, sobre las 9 del día 3 de abril de 2004, ante la inminencia de su detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma dos Eco, que además de causarles la muerte a ellos, mataron a su inspector de los GEO, don Francisco Javier Torronteras. Los 8 ocupantes del piso, junto con los demás procesados, son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista, que mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiana occidental, sustituyéndolos por un Estado Islámico en su interpretación más radical, extrema y minoritaria. 3 miembros de la célula terrorista descrita se desplazaron hasta la localidad de Alcalá de Henares en una furgoneta blanca marca Renault, modelo Kangoo, portando varias mochilas que contenían artefactos explosivos. Los ocupantes del vehículo lo estacionaron en la calle Infantado de Alcalá, próxima a la estación de cercanías, donde fueron vistos por el conserje de una finca cercana. Tras bajarse de la furgoneta se dirigieron a la estación y colocaron en varios trenes que tenían por destino Madrid un número indeterminado de mochilas que contenían cargas explosivas. Tras hacer con los perros un primer rastreo externo sin resultados, se decidió, antes de llevarse la furgoneta, con una grúa apalancar su puerta trasera e introducir a uno de los animales. El rastreo dio resultado negativo. Una de las incógnitas del 11M era la gran cantidad de tiempo que le llevó la furgoneta Kangoo llevar de Alcalá de Henares hasta el complejo policial de Canillas, durando el trayecto 45 minutos, donde luego aparecerían restos de Goma dos Eco que los perros fueron incapaces de oler en Alcalá. Uno de los testigos que presenció el rastreo en Alcalá incidió en el hecho de que la furgoneta no estaban los objetos que aparecerían en las dependencias policiales, entre ellos ropajes con ADN de los presuntos terroristas. Otro de los desacuerdos recae en la cinta de la Corporación Mondragón, encontrada dentro del salpicadero, en Canillas, y que señaló a ETA como culpable, cosa que en Alcalá, en un primer registro, no se halló. El 12 de marzo fue entregada una bolsa en la comisaría de Ponte de Vallecas, en cuyo interior había otro detonador que nunca llegó a explosionar. La tarjeta que estaba en el interior del teléfono había sido suministrada al grupo por Yamal Zugan, que la tenía a su disposición en el comercio Yamal Mundo Telecom, locutorio Siglo Nuevo, del que era socio y gerente. La empresa de Zugan vendió 30 números de teléfonos, entre los cuales se encontraban los utilizados para las explosiones, así como el resto pertenecían a los demás acusados y condenados en la trama del 11M. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. En los focos de explosión, tan solo 48 fragmentos de posible metralla, lo que supone menos de 5 posibles clavos de media por cada bomba que explotó. Sin embargo, la versión oficial nos hizo creer que los artefactos que estallaron en los trenes eran similares a la mochila encontrada en la comisaría. Algunos medios afirmaron que desaparecieron 90 toneladas de chatarra de los trenes, en total 368 de Atocha, Telet y El Pozo, que fueron vendidas a empresas especializadas en su reciclado, y de estas, solo 178 llegaron a los almacenes de dichas empresas,
Por lo tanto, hay 90 toneladas cuyo destino no consta. Sin embargo, no aparece en la sentencia. Toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés procedía de la mina Conchita, situada en el municipio de Belmonte de Miranda, Asturias. En el mes de septiembre de 2001 coincidieron en el centro penitenciario de Villabona los 6 procesados por esta causa, Zourier y Antonio Toro Castro, y entablaron allí amistad. Una vez en libertad, Toro Castro presentó a Zourier a su cuñado Suárez Trasorras. Zourier fue casado como confidente por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante su estancia en prisión. A finales de enero o primeros de febrero de 2003, Rafa Zourier puso en conocimiento de los guardias civiles que Toro Castro se dedicaba a traficar con explosivos y que se los proporcionaba a su cuñado, Suárez Trasorras. Zourier no volvió a hablar de explosivos a la Guardia Civil hasta después del 11 de marzo de 2004, a pesar de que estaba haciendo labores de intermediación para el suministro de detonadores y explosivos entre el Chino y Suárez Trasorras. Entre finales de octubre de 2003 y primeros de enero de 2004, el Chino acordó con Suárez Trasorras el suministro de dinamita procedente de las minas asturianas. Para concretar la operación, el Chino y Suárez Trasorras mantuvieron 2 reuniones en sendas hamburgueserías de Madrid. En el transcurso del encuentro, Rachid Aglid propuso a los asturianos que le suministraran 60 kilos de dinamita. Tras lo acordado, Trasorras hizo llegar los días 5 y 9 de enero 2 cargamentos de explosivos desde Asturias mediante emisarios. Una parte de los explosivos fue ocultada en la finca del Chino, que venía usando desde octubre de 2003. En esta finca se efectuaron algunas obras y trabajos de acondicionamiento, con el objeto de ocultar la dinamita. 6 delincuentes capitaneados por el Chino trajeron desde Asturias a Madrid el fin de semana del 28 de febrero 200 kilos de dinamita. Se produjeron 4 transportes, pero debido a la luna de miel de Trasorras, se interrumpieron y deciden realizar en su lugar un gran envío de explosivos en coche. El Chino alquiló una casa en Morata de Tajuña, donde se reunió el 26 de febrero con Trasorras y con Carmen Toro, para preparar el plan para trasladar la gran cantidad de explosivos que faltaban. El 28 de febrero, el Chino y 2 de sus hombres salen hacia Asturias y se reúnen con Trasorras en Avilés. Se dirigen a la mina Conchita, de donde sacaron unos 200 kilos de explosivos. Trasorras transportaba los explosivos en un Volkswagen hacia Madrid, y el Chino, que le abría camino con un Toyota, fue parado por la Guardia Civil por exceso de velocidad. A pesar de que el coche era robado, no tenía documentación y presentó un carnet falso. Le dejaron continuar su camino, porque el comisario recibió una llamada de la central para que le dejaran pasar. Después de este incidente llegaron a casa de Morata de Tajuña por la noche. ¿Cómo es posible que la Guardia Civil dejara seguir el viaje de aquel vehículo robado con matrícula falsa y sin documentación? Solo son 3 los condenados por autoría material del 11M, de forma que no se reconoce a ningún autor intelectual. Yamal Zougan. La Audiencia Nacional lo condenó a 42.917 años. El Supremo mantiene la pena. Othman El Ghanoui, condenado por la Audiencia Nacional a 42.919 años de prisión, reducido en 2 años por el Supremo. Suárez Trasorras, cooperador necesario, condenado a 34.715 años de prisión. Los condenados por pertenencia a banda armada, entre ellos Bouchard y el Chino, solo reciben entre 12 y 25 años de prisión. En cuanto a los procesados por colaboración con organización terrorista y trama de explosivos, nos encontramos con Rafa Zourier, Antonio Toro y Sergio Álvarez Sánchez. La sentencia del 2008 de la Audiencia Nacional absolvía a estos, así como a la hermana de Antonio y mujer de Trasorras, pero la solución más relevante fue la del egipcio Rabbi Osman El-Sayed, quien se confesó como autor intelectual durante su estancia en prisión en Italia. La clave de la solución fue que la mayor credibilidad se la ha dado a los intérpretes de árabe del juicio, en lugar de las transcripciones realizadas por la propia policía italiana, según la cual el acusado se reconocía autor de los atentados. Por otro lado, Bouchard, el cual era uno de los 8 ocupantes del piso de Leganés, fue disuelto como autor material del atentado. El tribunal solo ha encontrado pruebas de sus vínculos con los terroristas que se suicidaron en Leganés el 3 de abril, pero asegura que no hay nada que lo vincula a los trenes. Otro acusado suelto fue Rafa Zourier, condenado a 10 años de prisión por tráfico en colaboración con organización terrorista, pero no como cooperador necesario de la masacre, por haber puesto en contacto a Trasorras con los terroristas. Con las sentencias estamos de acuerdo. Nos parecen muy bajas las penas y nos parece que el egipcio tuvo bastante más cosas que ver que las que figuran en la sentencia y bastante más responsabilidades, tanto en cuanto a la sentencia de Italia no era firme y sin embargo aquí se le vio como firme. O sea, entendemos que puede haber más gente implicada, tanto de
por parte de los oídos, como, bueno, es una investigación permanentemente abierta. Cumplidos ya 7 años de los atentados del 11M, el Ministerio del Interior resolvió las 3.555 solicitudes presentadas por los heridos y familiares de los fallecidos en la masacre y ha indemnizado a las víctimas con un total de 314 millones de euros. Este dinero, tal y como ya afirma Pilar Manjón, fue destinado a fondos preferentes de Caja Madrid y todavía no están en manos de las víctimas. El 15 de marzo de 2003 tuvo lugar la reunión de las Azores, la cual estuvo dirigida por Bush, Blair y Aznar. El fin prioritario era la necesidad de apoyar la invasión de Estados Unidos a Irak, ya que este país poseía armas de destrucción masiva. La invasión desencadenó una guerra que acabó con cientos de muertos y el derrocamiento de Saddam Hussein. Nunca se encontraron dichas armas, por lo que cambiaron su discurso a que la guerra se debió a las vinculaciones de Saddam con Al-Qaeda, subrayando que era una guerra contra el terrorismo. Decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía, sino que es una realidad. 11S, 11M y 7J, donde Al-Qaeda se tomó la venganza como bandera. El gobierno español apoyó la invasión a pesar de que ningún partido político respaldara la decisión, y más del 90% de la población estuviese en contra. En consecuencia, los ciudadanos hablaron en las urnas y el PP fue destituido. Los días previos, el gobierno señaló a ETA como culpable para desenfocar la atención a Irak. En los medios de tirada nacional se dieron diferentes opiniones. La Razón y la ABC dejaron muy claro desde el principio su convicción de que ETA era la culpable de la masacre, sin conceder en ningún momento el beneficio de la duda. Por otra parte, El Mundo se mostraba neutral, pero poco a poco se fue posicionando a favor del gobierno, al contrario de lo que ocurrió en la cabecera del país, que días después de lo ocurrido apoyaba la idea de que fuese Al-Qaeda. Si el atentado es obra de Al-Qaeda, el efecto electoral va a ser desastroso para nosotros, porque la gente lo va a ligar inevitablemente con la guerra de Irak y al final nos va a castigar en las urnas. Por el contrario, si el atentado es obra de ETA, como nosotros somos gente que nos hemos destacado por luchar contra ETA, pues al final el atentado puede jugar electoralmente a nuestro favor. Tenemos una importantísima noticia de última hora porque una supuesta carta de la organización terrorista Al-Qaeda enviada a un periódico árabe de Londres se ha atribuido la autoría de los atentados cometidos esta mañana en Madrid. El gobierno está analizando con total cautela la supuesta carta de la red terrorista Al-Qaeda. Wall Street ha sufrido una brusca caída tras saberse que Al-Qaeda había reivindicado el atentado de Madrid. España sigue conmocionada por esta tragedia causada por la cadena de atentados cometidos hoy, según casi todas las hipótesis, por la banda terrorista ETA en Madrid. ¿Sabéis cuál es la única verdad? La única verdad es que nos faltan 191 conciudadanos y 2.000 tienen su cuerpo y su alma rotos por un atentado. Eso es la verdad, la tangible, la que se toca, la real. Las otras, la verdad de por qué tal, esa la seguiremos buscando, no lo dudéis en ningún momento.